Bienvenidos hermanas, gente de YouTube, a un nuevo video del canal, la segunda parte del análisis de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones, continuando con su doctrina y análisis, comparándola con lo que dice la Biblia. Ya vimos en el primer video acerca de la misma, quién fue su fundador, sus controversias en materia de procesos penales, su controversia de sus visiones. Él manifestó que se le había aparecido Jesús y el Padre a los 14 años y que le dijo que ninguna iglesia sobre la tierra era la verdadera y que eran abominaciones a sus ojos. Manifestó que iba a restaurar la iglesia y que le iba a dar otro evangelio, y ahí fue que lo indicó que fuera a el Cerro Cumorá, donde iba a encontrar un libro de oro, unas cartas escritas por un profeta que se llamaba Mormón, que se la había pasado a su hijo Moroni y la había enterrado en el cerro, y él las encontró y la tradujo, que estaban escritas en un idioma que se llamó o lo denominó egipcio reformado. Vimos algunos videos en los cuales profesores de lingüística y científicos manifiestan que no hay en la historia prueba alguna de que exista rastros de algún egipcio reformado. En fin, analizamos lo que dice la Biblia, fundamentalmente en el tema de Gálatas, capítulo 1, cuando dice que si un ángel del cielo anunciara un nuevo evangelio sea anatema, y de ahí sacamos el nombre de este análisis, ya que si bien es cuestión de fe, de creer o no creer que se le apareció el ángel Moroni a José Smith, o el padre o el hijo, pudo haber sido también engañado porque el diablo se disfraza como ángel de luz para engañar a la gente, y pudo haber sido engañado si es que no fue todo una mentira. En definitiva, siguiendo la base de que una visión le dijo que iban a restaurar la iglesia y que escribiera la modificación o el complemento de hacer el libro más perfecto sobre la tierra, dejando de lado así la Biblia, que tiene la base y fundamento de las creencias judeo-cristianas, nos lleva a la condenación del anataísmo, según el propio Pablo. Si a un ángel del cielo os anunciara un nuevo evangelio, caigan en anatema. Continuando con el análisis de la congregación Sud, como se le dice, vamos a analizar algunos de los libros del Mormón. Vamos a analizar sus doctrinas, vamos a compararla con la Biblia. En esta diapositiva tengo, por ejemplo, un libro que es el libro de Abraham, que se encuentra dentro del libro de la Perla de Gran Precio. Me parece que ahí está el libro del Mormón. Y en el libro del Mormón, por ejemplo, él hizo unos dibujitos. Les voy a dar un poco de historia, les voy a decir un poquito de historia al respecto de esta imagen que estamos viendo y de lo que es el libro de Abraham. José Smith, por el año 30 y el 35, en aquellos tiempos en Estados Unidos se daban mucho los circos, que venían gente de diferentes partes del mundo a mostrar de freaky show, es decir, cosas extrañas a la sociedad de Estados Unidos, porque era negocio. Y había ido a Nueva York y a toda esa zona de allí una persona que había conseguido de Egipto unas momias y unos pergaminos de Egipto. José Smith estaba formando la iglesia, su iglesia, le compró las momias y compró 2 pergaminos a ese vendedor de cosas extrañas de ese circo, de ese freak show. De ahí consigue unos pergaminos, traduce esos pergaminos sin saber egipcio. Acuérdense que él tenía el Urim y el Tumim, según, y pudo descifrar del egipcio reformado de la tabla de Mormón. Y bueno, modificó de esos pergaminos, por ejemplo, parte de lo que estamos viendo acá. Él hizo este dibujo y analizó que este dibujo era un sacrificio de un sacerdote egipcio que quería matar a Abraham. Se lo ve al sacerdote del lado izquierdo, con la cabeza blanca, el cuerpo negro, y con un cuchillo o algo parecido en la mano, queriendo hacer un sacrificio. Eso no está en la Biblia en ninguna de las partes, pero eso sí lo analizó José Smith de esos pergaminos que compró. Vamos a analizarlo. Como ven, al lado derecho de la imagen, yo pongo lo que es una escena del sofá de león que se encuentra en un museo de París, donde se lo ve, por ejemplo, a la momia, que está en la parte de arriba de un sofá de león, Anubis, que se entiende que debería ser este sacerdote con el cuchillo. Sin embargo, José Smith le puso una cara humana, y un pájaro que es parte de las deidades de los egipcios. Él, por ejemplo, hace ese dibujo y hace una reseña, explicación del grabado, escrito a mano por José Smith. Por ejemplo, en la parte 2 dice Abraham atado sobre un altar. En el 1 es el ángel del Señor, que es un pájaro. En el sacerdote intentando ofrecer a Abraham como sacrificio. Lo pones al 3. Sin embargo, analizando un video de YouTube que trata del libro de Abraham, lo voy a poner en la reseña de abajo,
Miren lo que dice, por ejemplo, miren. Pero Deveria se dio cuenta de que había algo equivocado con los retratos. Se parecían mucho a escenas que él había encontrado en documentos funerarios egipcios que eran comunes. Pero Smith, según Deveria, había identificado totalmente mal las escenas. En el facsímil número 1, Smith identificó la figura parada a la izquierda como un sacerdote, navaja en mano, intentando matar a Abraham. En realidad, dijo Deveria, este es el dios egipcio Anubis, asistiendo a la resurrección de un egipcio difunto. Anubis fue dibujado incorrectamente. Debería haber sido retratado con la cabeza de un chacal, no la cabeza de un hombre. El dios Anubis, quien debería tener la cabeza de un chacal, efectuando la resurrección de Osiris. Teodulo de Verria, 1859. Nunca imaginarías como egiptólogo que el dios negro al lado izquierdo de esta escena, tuviera otra cosa que la cabeza de un chacal. Eso es simplemente en este normal. análisis, en este documental de YouTube que se puede ver, analiza que el dibujo que hizo José Smith no tiene relación de ser con el verdadero pergamino existente y de las reseñas históricas y arqueológicas de Egipto. Se nota a la legua que al lado izquierdo de esta imagen le pusieron cara humano cuando tendría que tener la imagen del chacal según la tradición idólatra de los egipcios. Sin embargo, José Smith dibujó eso y explicó toda una escena que nunca está en la Biblia, pero sí está en el libro de Abraham según sus propias interpretaciones. Dentro también del libro de Abraham establecen, por ejemplo, que Dios es esto, que está acá, hace una imagen de lo que es Dios. Figura 7 dice, representa a Dios sentado sobre su trono, revelando a través de los cielos las grandes palabras clave del sacerdocio, también la señal del Espíritu Santo a Abraham en forma de paloma. Acá él hizo un gran dibujo artístico y estableció que esta figura era Dios. Sin embargo, según el análisis, lo más parecido a esto es el dios egipcio Min, que vendría a ser un dios itifálico. Itifálico quiere decir es un dios relacionado con la potencia sexual. Se nota que ese dios que dibujó Abraham, que consideró que era nuestro dios, era el dios itifálico Men. ¿Por qué digo itifálico? Porque está sentado y lo que está en forma erguida en la mitad del cuerpo, no necesariamente de la mano, sino que es su poder de deidad en materia de potencia sexual humana. El libro de Abraham, Facímil 2, figura 7, José Smith identificó a la itifálica dios egipcio Min como la representación de Dios sentado en su trono. Si bien es cierto que uno de los atributos de Min fue la de un dios de la fertilidad o un dios de la procreación, él tenía otros rasgos que son análogos a los atributos de ambas deidades emíticas del noreste de él y de Baal. ¿Conocen a Baal? Que después se le puso Baal Zebú. Bueno, eso que está ahí era muy parecido a esas deidades idólatras del antiguo, y sin embargo José Smith en su facímil e interpretando en el libro de Abraham dijo que era nuestro Dios. Esto que está acá luego se recuperó porque se habían perdido los pergaminos. Si bien el libro del Mormón y las placas de oro habían desaparecido porque se le había llevado el ángel Mormón y nadie las vio, solo unos testigos que después fueron excomulgados de la propia iglesia porque empezaron a decir que realmente no habían visto nada, sí se encontró estos pergaminos que José Smith había comprado. Y acá se ven exactamente el pergamino original y el dibujo a la izquierda de lo que hizo José Smith. Como podrán ver, el pergamino original no tenía la cabeza del chacal. Lo que hizo José Smith fue dibujarla a mano, lo que él entendía que podía haber sido ahí arriba, y se nota que nada que ver. Es decir, en relación a la arqueología tradicional, acá iba el chacal, se ve el cuerpo negro, nunca iba a tener una cara humana. Después acá en esta parte, que se lo ve con las manos arriba, faltan cosas que él realmente la completó como si fuera un niño de escuela, ¿no? En realidad acá se ve lo que se entiende por los egipcios y los arqueólogos, lo que debería ser la figura de un sacerdote que fue muerto y en las cuales se estaban haciendo los rituales de la momificación. Y en eso es lo que dice, lo que dice el pergamino en general después de que se analizó por verdaderos lectores del egipcio. Miren lo que dice el famoso documental que yo le estaba hablando. Estos 3 facsímiles de documentos egipcios en la perla de gran precio representan los objetos más comunes de la religión funeraria de Egipto. La interpretación de José Smith, donde dice que son parte de una revelación única de Abraham, claramente demuestra que él desconocía totalmente el significado de estos documentos.
y era ignorante de los hechos más simples de la escritura y civilización egipcia. Dr. James Breasted, Universidad de Chicago. El papiro egipcio que Smith declaró ser el libro de Abraham y tradujo o explicó de manera tan fantástica, y del cual 3 muestras se han publicado en La Perla de Gran Precio, son partes del libro de los muertos, que es bien conocido. Y aunque las reproducciones son muy malas, uno fácilmente puede reconocer estas escenas familiares. Dr. Edward Meyer, Universidad de Berlín. El periódico New York Times. Muy bien. Y ahí sigue todo el análisis. Miren lo que dice acá. Lo que este documento es en realidad es una oración larga para un sacerdote egipcio fallecido, el cual comienza con una invocación al dios de momificación, probablemente, seguramente con un cuadro del dios de momificación para asegurar su existencia continua, para asegurar que la existencia del sacerdote continúa en el mundo venidero. Y luego es seguido por una serie de afirmaciones donde se dice: ojoros de edificado, que caminéis como en la vida lo hicisteis, que funcionen vuestros oídos, que funcionen vuestros ojos, que os reciban los dioses. Una larga serie de invocaciones sobre esto, esencialmente asegurando que este sacerdote muerto es capaz de funcionar en la muerte como pudo en vida. Pero ahora, como parte de la compañía de dioses egipcios antiguos, Abraham no se menciona ni una sola vez. Abraham is not mentioned once. De la evidencia que tenemos hoy día, se puede decir con seguridad que José Smith no tuvo el libro de Abraham o el libro de José por delante en la forma de estos papiros, porque estos no tienen nada que ver con el contenido de las historias o su traducción. Se puede conseguir en el canal de YouTube a Aaron Chabovalov o algo así, que pueden encontrarlo y lo voy a dejar en la reseña. Vamos a analizar el libro de Mormón. Teniendo estas controversias generalizadas de sus propias manos, vamos a ver qué dice algo del libro de Mormón. Es decir, vamos a empezar. La historia del libro de Mormón comienza cuando el profeta Leí, es un profeta judío, según entiende el libro de Mormón, que vino de Jerusalén a América, 600 años antes de Cristo, después de escuchar las advertencias de la destrucción de Jerusalén. Él escuchó eso y trajo a sus seguidores y a la familia de Israel o de Jerusalén a América. Estas personas se convirtieron en los progenitores de los 2 grandes pueblos del libro del Mormón, los nefitas y los lamanitas. Recuerden esos nombres porque son parte esencial del libro del Mormón. Los lamanitas fueron maldecidos con piel oscura, que fue la marca de Dios sobre ellos debido a que endurecieron sus corazones contra Dios, contra Él. Así que estaban en contra de Dios, Dios los dejó negritos, ¿ok? Los dejó negritos. ¡Wow! Válgame Dios, una manifestación de castigo a un ser humano por su color de piel, emitida por un americano en el año 1800 cuando habían gente con túnicas blancas y con puntitas prendiendo fuego, cruces y matando gente porque eran malditos según ellos. No lo pueden descartar porque está en el propio libro canónico de ellos y se puede leer. Los nefitas, sin embargo, no eran como los lamanitas. Guardaron su fe y desarrollaron la civilización. Jesús se apareció a los nefitas y seleccionó 12 discípulos. En la Biblia no hay ninguna parte que Jesús vino a predicar a las Américas, sino que hizo todo allá en Jerusalén, en Judea, y fue ascendido al cielo y dijo que se iba a ir hasta la segunda venida del rapto. Lo vimos en el video primero de este análisis. 400 años después de Cristo, los lamanitas destruyeron completamente a los nefitas y se convirtieron en los ancestros de los indígenas americanos. Mormón, un profeta nefita, escribió sobre esta historia y justo antes de su muerte entregó sus escritos a su hijo Moroni. La Iglesia Sud cree que este mismo Moroni resucitó y apareció a José Smith indicándole dónde estaban esos registros. Esa es la historia en esencia del libro del Mormón. Nefita, Lamanita, el profeta Leí, que vino de Jerusalén a las Américas, salieron 2 pueblos, uno de los pueblos era malo con Dios, Dios los castigó siendo negritos, con la piel oscura, porque eran malos. En cambio los nefitas eran otro tipo de personas con la gente clara y bonitos, y ellos sí agradaban a Dios. Sin embargo, los lamanitas se portaron mal, mataron a todos los nefitas, dejando a muy poca gente, entre ellos a Mormón, que escribió toda esa historia, donde vio que Jesucristo también había venido y les había predicado a ellos, y bueno, y eso quedó escrito en esas plancas de oro que se les aparecieron a José Smith. Cuando yo pongo en la Biblia un análisis acerca de si aparece en toda la Biblia algún profeta llamado Leví, me aparece que aparecen 5 veces en la Biblia y no tiene nada que ver con ningún profeta. Por ejemplo, en Jueces 15:1, y estamos hablando de un tiempo mucho más antiguo que 600 años antes de Cristo,
los filisteos vinieron y acamparon en Judá, extendiéndose hasta Lehi, que es una ciudad. Cuando llegaron a Lehi, los filisteos salieron a su encuentro. Jueces 15. Después arrojó y la quijada, y por eso aquel lugar se llamó Ramán Lehi. Ahí viene, por eso se llama ese lugar, ¿no? Todas las palabras de Lehi que están escritas en la Biblia están en relación al nombre de un lugar que fue dado por un acontecimiento que se dio por el tema de una pelea. Por lo tanto, no existe en la Biblia ningún profeta de Lehi. Y los judíos sí que tenían en el Antiguo Testamento todo escrito, y más en la cronología. Ustedes empiecen a leer el Nuevo Testamento, cuando habla de la cronología de Jesús, se remonta a los largos, y era hijo de, y era hijo de, y era hijo de, y era hijo de. De Lehi no hay nada. En cuanto a que los lamanitas eran oscuros, por ejemplo, en 2 de Nefitas 5, en la propia página de la Iglesia de Jesucristo de Santos Últimos Días, y hablamos que estaban los lamanitas y los nefitas. Miren lo que dice, que ¿por qué se colocó la marca de piel oscura en los lamanitas? Y dice, eso fue una marca o señal específica dada por un conjunto de circunstancias. Nefi explicó, el Señor Dios hizo que los cubriese con una piel de color oscura para que los lamanitas no atrajeran a los de mi pueblo. Así que si yo soy nefita, no me puedo casar con los lamanitas porque esos son de piel oscura. Yo me tengo que casar con los de piel clara, los lamanitas que se vayan a casar con sus de piel oscura. Eso me parece un poco racista, ¿no? Pero, ¿qué les parece? Y es base de un libro sagrado de los mormones. Alma dio una explicación similar. La piel de los lamanitas era oscura para que por ese medio el Señor Dios preservara a su pueblo a fin de que no se mezclaran ni creyeran en tradiciones incorrectas. Esas explicaciones son constantes en otras amonestaciones de las Escrituras, que el pueblo del Señor no debe contraer matrimonio con los que no son creyentes, ya que la consecuencia de hacerlo ha dado como resultado que muchos de los justos se alejen del Señor. Es decir, que si vos te casás con un lamanita de piel oscura o con una lamanita de piel oscura, vas a perder de creer en Jesús y en Dios. Y miren lo que dice, ¿cuál fue el resultado de la maldición? Como resultado de la maldición, ser separados de la presencia del Señor. Es decir, que si sos lamanita, no estás con la presencia del Señor. Los lamanitas se convirtieron en un pueblo. Atiéndanme, los de piel oscura son ociosos, llenos de maldad y astucia. Estamos hablando de que están señalando que los lamanitas, la gente de piel oscura, tienen esas características personales. Esa maldición duró solamente mientras la gente fue inicua. Cuando los lamanitas se arrepintieron y escogieron vivir el Evangelio, la maldición de Dios no lo siguió más. En Alma 23, bueno, parece que hubo una puertita. El libro del Mormón contiene muchos ejemplos de lamanitas que se arrepintieron y recibieron la guía del Espíritu del Señor. El libro de Gelamán registra una ocasión en que los lamanitas tuvieron más rectitud que los nefitas. Está ahí, pero te abre la puerta de que se pueden arrepentir, pero la esencia es que fue por aquello y que tienen estas características como personas. En 2 de Nefi 5 dice, sí, una penosa maldición a causa de su inquietud, porque aquí habían endurecido sus corazones contra él, de modo que se habían vuelto como un pedernal. Por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos y deleitables, el Señor hizo que los cubriese una piel de color oscura para que no atrajeran a los de mi pueblo. La señal es esa, ¿no? Si no sos creyente como ellos, sos una manita con la piel oscura y no te vas a casar conmigo. El abolicionismo estaba en aquellos tiempos en boga. ¿Qué era el abolicionismo? Y José Smith lo sabía y los mormones de aquellos tiempos lo sabían. El abolicionismo de la esclavitud es una doctrina que defiende la anulación de leyes, preceptos o costumbres que relacionan o relativos al esclavismo. En Wikipedia lo podemos averiguar qué es el abolicionismo y en aquellos tiempos estaba en boga. ¿Qué pasa con José Smith y el abolicionismo? En 1835, Joseph Smith, fundador del Movimiento de Santos de los Últimos Días, supuestamente tradujo un escrito titulado Libro de Abraham. Allí especifica que Faraón, seguimos con el tema de la piel oscura, no solo los lasmanitas tenían la piel oscura, sino también la descendencia de Cam, de los cananeos, eran también de piel oscura. Dice, y allí especifica que Faraón fue uno de los descendientes de Cam, y los cananitas, los cuales eran negros, que Noé había maldecido su linaje prohibiéndole la entrada al sacerdocio y que todos los egipcios descendían de él. Es decir que los cananeos, que eran de color oscura, no pueden tampoco ser sacerdotes de Dios. Esa maldición estaba relacionada, es decir, que sos un pueblo odioso,
no pueden casarse con los nefitas o con los blancos hermosos y tampoco pueden ejercer el sacerdocio. Más tarde fue canonizado y su obra considerada sagrada por la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Algunos seguidores de esta iglesia utilizan este pasaje como base escrita para promover la esclavitud, así como para impedir que un negro sea sacerdote. Al año siguiente, Smith enseñaba que la maldición de Cam provenía de Dios, por lo que pedía la legalización de la esclavitud. También advirtió a todos aquellos que intentaban interferir con la esclavitud que Dios podía hacer su propia obra. Y el Señor dijo, en la Perla del Gran Precio, capítulo 7, profetiza, y yo profeticé, diciendo, he aquí el pueblo de Canaán, que es numeroso, saldrá a la batalla contra el pueblo de Shum, y lo matará hasta destruirlo por completo, y el pueblo de Canaán se repartirá sobre la tierra, y la tierra será estéril e infecunda, y ningún otro pueblo vivirá allí sino el de Canaán, porque de aquí el Señor maldecirá la tierra con mucho calor, y su esterilidad continuará para siempre. Y vino un color oscuro sobre todos los hijos de Canaán, de modo que fueron despreciados entre toda la gente. Tener la piel oscura sos despreciado. En cuanto al abolicionismo, esto es una carta de Joseph Smith, mensajero y defensor de los santos de los últimos días, volumen 2, número 7, carta a Oliver Cowdery de Joseph Smith, abril de 1836. Esto es carta escrita por José Smith. Les voy a dejar el link para que lo puedan investigar. Dice así, después de haberme expresado tan libremente sobre este tema, estoy leyendo en el párrafo que continúa en el segundo párrafo ahí, no dudo que aquellos que se han atrevido a alzar su voz contra el sur, clamarán contra mí por ser poco caritativo, insensible y cruel, totalmente ignorante del Evangelio de Cristo. Es mi privilegio entonces nombrar ciertos pasajes de la Biblia y examinar las enseñanzas de los antiguos sobre esta naturaleza. Estamos hablando de la esclavitud, ya que el hecho es incontrovertible, que la primera mención que tenemos de la esclavitud se encuentra en la Santa Biblia, pronunciada por un hombre quien fue perfecto en su generación y caminó con Dios, y lejos de que esa predicción sea contraria a la mente de Dios, permanece como un monumento perdurable del decreto de Jehová, para vergüenza y confusión de todos los que han clamado contra el sur, como consecuencia de tener a los hijos de él en servidumbre. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Y dijo, bendito sea el Señor Dios Sem, y Canaán será su siervo. Dios engendrará a Jaseb, y él habitará en la tienda de Sem, y Canaán será su siervo. Génesis 8, 25, 26, 27. No habla nada de colores en la Biblia. En la Biblia no hay un solo versículo que habla del color de la piel de la gente. Al contrario, en la parte donde Jesús habla acerca de aceptar a todo el mundo, habla de que no hay excepción de personas para que vengan al amor de Dios. Después sigue esta carta de Joseph Smith. Traza la historia del mundo de este notable evento hasta el día de hoy y encontrarás el cumplimiento de esta singular profecía, cual podría haber sido el designio del Todopoderoso en este maravilloso suceso. No me corresponde a mí decirlo, pero puedo decir que la maldición aún no ha sido quitada de los hijos de Canaán, es decir, que la esclavitud no ha sido quitada de los hijos de Canaán, estamos hablando de los negritos, de los hijos de Canaán, ni le será hasta que sea afectada por un poder tan grande como el que hizo que viniera. Y las personas que menos interfieren con los decretos y propósitos de Dios en este asunto caerán bajo el menor condenación ante él. Y aquellos que están decididos a seguir un camino que muestra una oposición y una febril inquietud contra los designios del Señor, aprenderán, cuando quizás sea demasiado tarde para su propio bien, que Dios puede hacer su propia obra sin la ayuda de aquellos que no son dictadas por su consejo. Por lo tanto, él decía que no había que intervenir en tema de la ley del abolicionismo. Hasta la muerte de José Smith, los líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Iglesia Sud, siguieron enseñando que los africanos negros se encontraban bajo la maldición de Cam y que aquellos que intentaban abolir la esclavitud estaban luchando contra los decretos de Dios, a pesar de que llegaría el día en que la maldición sería eliminada gracias a los poderes salvadores de Jesucristo. Reitero, en la Biblia no habla nada en materia de color de piel ni de señal de la color de piel por algún tipo de maldición. En base a su interpretación del libro de Am, Lee Shin-Chong creía que como consecuencia de la maldición los negros debían ser vetados del sacerdocio mormón. Otra vez, la iglesia solo tenía que tener sacerdotes blancos, esos son sus orígenes. En 1978, el presidente de la Iglesia Sud,
Spencer W. Kimball anunció en 1978, ¿no?, que había tenido una revelación según la cual se extendía el sacerdocio a todos aquellos hombres valiosos, miembros de la Iglesia, sin tener en cuenta consideraciones de raza o color. Recién en 1978, 1830, pasaron más de 100 años desde su propio origen para que se aceptara que existieran sacerdocios negros. Es decir, vos que estás viendo esto y vas a una congregación sud, vas a decir, no, pero si en mi congregación hay un sacerdocio negro o de color, bueno, es por esto, porque le vino una revelación a uno de los profetas en 1978, pero en sus orígenes escuchaste las palabras de José Smith, escuchaste las palabras originales y lees el libro de Abraham y ahí ves que se basan en una maldición de color que no permitían el sacerdocio. El libro de Abraham, no obstante, todavía está considerado como libro básico de la Iglesia Sud y explica que Canaán no podría ser sacerdote debido a su raza. Así pues, aunque el mismo Cam tenía el derecho de alcanzar el sacerdocio Canaán, su hijo no. Cam se casó con egipcios descendientes de Caín y así los hijos le fue denegado el sacerdocio. Abraham 1, del 21 al 24. Estamos hablando del origen de uno de los libros, el libro de Abraham, que está basado, por ejemplo, en unos pergaminos que él compró. Ya vimos el análisis de los científicos al respecto, y bueno, analizando y empezando a escudriñar las bases y cimientos, se nota que todas estas cosas son agregados a la Biblia que en ningún momento está, y utilizan elementos para hacer una apología al racismo, argumentando que determinadas personas por su color de piel no podían ser sacerdocio, y a su vez indicando que esas personas tenían ese color de piel por una maldición de Dios y que se le impedía en sus orígenes casarse con las personas que no tenían ese color de piel, sino que era para identificarlo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? No dice absolutamente nada. La Biblia no trata el tema del color de la piel de la gente, así que decir que el color de la piel viene por una maldición de Dios es agregarle cosas a la Biblia que no dice. La salvación. Los miembros de esta iglesia creen en la Santísima Trinidad, esto es sacado de sus bases mismas, en un plan divino y en la vida eterna, un estado de exaltación que se podrá conseguir luego del juicio final, mediante una vida basada en la fe, la obediencia de los mandamientos, el arrepentimiento, el bautismo por inmersión y la confirmación por imposición de manos. Esta vida eterna se vivirá en familia y aquellos que la logren podrían tener en el cielo hijos espirituales. La Iglesia Sud entiende que cumpliendo estas características uno va a ir al cielo y va a seguir en el rol de familia, la familia eterna, en el cielo continuando generando hijos, si es que cumplís con los requisitos que se dirán a continuación. Vamos a ver el panorama en profundidad. Acá en esta diapositiva lo que dice, miren qué interesante. Mientras que nuestra salvación personal se basa en nuestra propia obediencia. La salvación personal se basa gracias a nuestra obediencia. Si nosotros no obedecemos, no tenemos salvación personal. En la revista de discursos, les voy a poner abajo los links para que ustedes puedan leerla también. Diario de Discurso, volumen 7, página 289. Mire lo que dijo este señor con respecto a la salvación. Palabra del presidente Brigham Young, el segundo después de Joseph Smith. Dice así: es un asunto de profundo pesar para ellos, a saber que ningún hombre o mujer en esta dispensación entrará jamás en el reino de Dios sin el consentimiento de José Smith. Desde el día en que se quitó el sacerdocio de la tierra hasta la escena final de todas las cosas, todo hombre o mujer debe tener el certificado de José Smith, hijo, como pasaporte para entrar en la mansión donde están Dios y Cristo. Yo contigo y tú conmigo. No puedo ir allí sin su consentimiento. Él posee las llaves de ese reino para la última dispensación. Qué interesante. La importancia de Joseph Smith para que vos vayas al cielo, según el segundo miembro fundador de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, es que tenemos que tener el consentimiento de Joseph Smith para ir al cielo. Lo pueden leer, está en esa página. Sin la revelación continua, ministración de ángeles, milagros y dones del Espíritu, no habría salvación. Si no fuera por Joseph Smith, la restauración no habría salvación. No hay salvación fuera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Doctrinas de Salvación, volumen 2,
Sin aceptar a José Smith no hay salvación. Si José Smith ciertamente fue un profeta y si dijo la verdad cuando declaró que estuvo en la presencia de ángeles enviados por el Señor y que obtuvo llaves de autoridad y de mandamiento de organizar la iglesia de Jesucristo una vez más en la tierra, entonces este conocimiento es de vital importancia para el mundo entero. Ningún hombre puede rechazar ese testimonio sin acarrear sobre sí la más terrible consecuencia, puesto que no podrá entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, es el deber de todo hombre investigar a fin de pesar cuidadosamente este asunto y conocer la verdad. Doctrina de Salvación 1. Les voy a dejar el link donde lo pueden leer. Si no estás en la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días, no vas a ir al cielo. Sin el consentimiento de Joseph Smith, tampoco. Si no aceptás que tuvo esas revelaciones, tampoco vas a ir al cielo. La mayor grandeza de Joseph Smith descansa en la obra que hizo, la capacidad espiritual que desarrolló y el testimonio que expresó de su Redentor. Siendo que las llaves de salvación fueron restauradas al profeta, es a través de él y a causa de su misión de los últimos días que el poder total de redención del Señor está otra vez a disposición de los hombres. Es porque el Señor llamó a José Smith que otra vez está disponible salvación para los hombres mortales. Joseph Smith, el profeta evidente del Señor, ha hecho más por la salvación del hombre que en este mundo que cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando solo Jesús. Es interesantísimo la importancia que ponen a José Smith en el rol de la salvación en la tierra. La salvación viene por medio de Jesucristo. Lección 8, introducción. Nuestros esfuerzos por seguir a Jesucristo y guardar sus mandamientos son necesarios, pero insuficientes para hacernos merecedores de la salvación. Y volvemos a la doctrina de los testigos de Jehová. Sí, Jesucristo salvó, pero es insuficiente, no es necesario. Tenemos que entrar por medio de la iglesia de los santos de los últimos días. Tenemos que aceptar la revelación de José Smith. Tenemos que aceptar que José Smith nos acepte para poder ir al cielo. Jesucristo no es suficiente. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la salvación? Ustedes, queridísimos hermanos, hermanas, saben de que la salvación es un regalo. Ya han visto en mis anteriores videos y si no lo han visto les recomiendo verlo porque tiene profundo análisis al respecto. Mire lo que, por ejemplo, dice en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús trae salvación y nadie más en la tierra. No es José Smith, no es la iglesia fulana, la iglesia mengana. La única persona que nos da la salvación para ir al cielo, la única persona que nos da la vida eterna, la gracia de poder ir al cielo, es nuestro Señor Jesús. Por eso le decimos, Señor, Él nos regaló el paraíso, nos dio el cielo, nos dio la vida eterna, nos compró con su sangre. Por eso le decimos, Señor, y estamos agradecidos. Eso es lo que entendemos por fe y con amor. En Juan capítulo 6 y en Hebreos capítulo 7 habla, por ejemplo, cuando le pregunta qué debemos hacer para poder hacer las obras correctas de Dios. La única obra de Dios que quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado, no en José Smith, sino en Jesucristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Estamos hablando de Jesús, nunca pecó, por eso es importante que su sacrificio fuera el que nos purificó, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por lo del pueblo. Acá estamos en Hebreos capítulo 7 donde le está hablando Pablo a los israelitas, donde les menciona que los israelitas sí tenían que hacer un ritual de sacrificio de animales cada año. Primero, los sacerdotes hacían sacrificio por sí y después por el pueblo para poder presentar ofrenda a Dios. Sin embargo, Jesús no tuvo que presentar ofrenda por sí porque nunca pecó. Se presentó Él como ofrenda para perdón de todo el pecado del mundo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos capítulo 7. La importancia del sacrificio de Jesús en la cruz. Lo hizo una vez y con ese sacrificio y nosotros con el reconocimiento y con el agradecimiento y con la humildad de entender ese sacrificio, le pedimos perdón a Dios y agradecemos ese sacrificio de Jesús. Agradecemos su muerte, agradecemos que la sangre fue derramada para que nosotros quedemos limpios. Sin embargo, hablando de sangre, hay una doctrina de los mormones de sus orígenes, si bien ya estuvimos hablando de que la salvación viene por determinadas características, que tenemos que seguir un canon de obediencia a través de la iglesia y obviamente teniendo la primicia de que si no aceptamos que José Smith habló con Dios y el Hijo, no vamos a poder ser salvos. Ellos manifestaron también en sus doctrinas originales al comienzo
de su historia lo que se llama la expiación por sangre. ¿Qué es eso? Lo pueden buscar. Expiación por sangre en el discurso de Brigham Young, la expiación de sangre. Mire qué interesante lo que dice acá. En el momento, la expiación de sangre era una doctrina controversial en el mormonismo. La expiación de sangre era una doctrina controversial que enseñó que el asesinato es un pecado tan atroz que la expiación de Jesús no lo puede limpiar. Es decir, que si bien nosotros estuvimos hablando que es porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciendo a sí mismo por todo el pecado de todo el mundo, y que solo Jesús es, sin embargo, hay pecados, según los mormones, no pueden ser cubiertos con la sangre del sacrificio de Jesús. Está blasfemando también ese gran sacrificio que hizo Jesús. Jesús se murió por los pecados de todos, desde el más pequeño, que puede ser una mentira, un odio, una venganza, una ira, un enojo, hasta un asesinato. Todos los pecados son perdonados para el Señor Jesús. Si el pecador se arrepiente ante Dios de su pecado y le pide perdón a Dios Padre, mencionando que la sangre de Jesucristo nos limpia. Pero los mormones consideraron que no, que habían pecados que no eran suficientes para la expiación de Jesús. Por lo tanto, para expiar estos pecados, los autores deben tener su sangre derramada en la tierra como ofrenda sacrificial. El concepto fue originalmente enseñado por Brigham Young, a pesar de que parece ser una expansión en la enseñanza anterior de Joseph Smith Jr., esta doctrina ya no es aceptada por la Iglesia. La doctrina se originó durante la Reforma Mormona. Brigham Young gobernaba el territorio de Utah prácticamente como una teocracia. Young y los otros miembros de la primera presidencia enseñaron que la doctrina era ideal para hacer una elección voluntaria por parte del pecador, realizando con amor y compasión. Young consideró que era mejor que una vida fuera sacrificada que ver a la persona sufrir el tormento eterno en el más allá. En una teocracia mormona completa, la práctica de la expiación de sangre sería ejecutada por el Estado como una medida penal. La doctrina de la expiación de sangre fue lo que dio origen a las leyes en el territorio y el estado de Utah, permitiendo la pena de muerte por fusilamiento o decapitación. Les voy a dejar el link donde ustedes pueden ver el discurso de Brigham Young que trata estos temas. Sin embargo, con el tiempo, el apóstol Bruce R. McConkie eliminó esa doctrina. Mire lo que dice acá. La doctrina ya no está en vigor. El apóstol Bruce R. McConkie, hablando oficialmente como líder de la iglesia, escribió en 1978 que mientras él todavía cree que ciertos pecados están más allá del poder expiatorio de la sangre de Cristo, la doctrina de expiación de sangre solo se puede aplicar en una teocracia, es decir, en un gobierno donde solo sea regido por Dios. Sin embargo, dada su larga historia, la doctrina sigue desempeñando un papel importante en juicios en Utah que culminan con la pena de muerte. Es interesante que la expiación de sangre hecha por Jesucristo no fue suficiente y en la idea de los fundadores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de la Sud, ellos manifestaron que la expiación de sangre sí era necesario para determinados pecados hechos por el hombre. Y hoy en día hay algunas organizaciones de los mormones fundamentalistas que se basan en las ideas originales de la creación de la iglesia y consideran que la moderna iglesia no cumple con el rol que Jesucristo estableció cuando le habló a Joseph Smith. Por ejemplo, hay una serie que se puede ver en internet en una plataforma que se llama Star, por mandato del cielo. Le voy a mostrar el tráiler que trata el tema de la expiación de sangre, trata con suma delicadeza las doctrinas generales de los mormones, de lo que estamos hablando, de la visión de Joseph Smith, de cómo lo asesinaron, la iglesia sud fundamentalista, de la que no es fundamentalista, una autocrítica a seguir doctrinas que corresponden o no. Entonces, les recomiendo ver la serial, son pocos capítulos, cada capítulo está muy bien desarrollado, tiene muy buenos actores, se puede ver por Star Más. Bueno, le voy a mostrar. No puede ser. Padre Celestial, te pedimos ser instrumentos en tu mano para arreglar lo que está descompuesto. En nombre de Jesucristo. Amén. Una mujer y su hija de 15 meses fueron asesinadas en su casa. Estamos pidiendo la ayuda de la población. No somos una comunidad que le pone seguro a sus puertas. Así que, por ahora, nos parece prudente que actuemos con más precaución. La evidencia apunta a cosas y creencias
de las que solo había oído susurros. No me pongo a desenterrar el pasado. Y tú tampoco deberías. Desde la primera vez que alguien la veía, quedaba enganchado. Hay una presencia maligna en su familia. ¿Y si este caso no es solo de un esposo que atacó a su esposa? Si esta noche es solo el primer asomo de un hueso que finalmente se está abriendo camino en el piso de nuestro desierto. ¡Manos arriba! ¡Ahora! Esto va más allá de un asesinato. Más allá de cualquiera de mis creencias. Se lo recomiendo, gente, mírenla, porque vale la pena analizar la serial y bueno, charlar con tu pareja sobre lo que la misma desarrolla. Esta foto de esta persona con barba llevado por dos oficiales, uno de los principales implicados en el asunto que habla la serial. No voy a, como dicen por ahí, espolear la serie, pero este sí fue la persona responsable, uno de los responsables de lo que la serial establece. Sigamos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Todos los pecados de nosotros, todos los pecados cometidos, sean chiquitos, sean grandes, van a ser limpiados y van a quedar como la blanca nieve, como la blanca lana. Así establece Dios el material. Eso no existe un pecado que no haya quedado fuera de la expiación de sangre de Jesús. Y es un invento de los fundadores de la Iglesia de Jesucristo del Santo Último Tiempo, que existen pecados que no quedan al alcance de la expiación de sangre de Jesucristo. Es una blasfemia. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La importancia de la sangre de Jesucristo, le decimos, hermanos. En esta parte voy a tratar eso. Si bien dicen que la salvación era por José Smith, entrar por las cuestiones, que no alcanzaba con la sangre de Jesucristo, le estoy mostrando con estos versículos y con el anterior de Isaías, es que todos nuestros pecados, gracias a Jesucristo, son perdonados. Eso es lo bueno de ser cristiano. Es decir, cometemos errores, hay que reconocer que cometemos errores. Yo conocía gente hace un tiempo que decía, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo soy un hombre o una mujer que no tengo nada de qué arrepentirme en la vida. Todos cometemos errores, no hay que ser tan soberbio. Una ira, un enojo, el cerrar la puerta de amor a un prójimo, a un vecino, por más que vos tengas tu idea de justicia o de venganza y que consideres que la otra persona actuó mal, también es actuar mal haciendo justicia a nosotros con nuestras propias formas de ser. Por lo tanto, queridísimos hermanos, hay que ser humildes y hay que aceptar que el perdón de pecado está al alcance de nuestra mano, está al alcance de nuestro corazón con solo pedirle perdón a Dios y manifestar que la sangre de Jesucristo, esa que derramó la cruz, es la que nos justifica a nosotros, a Dios. Porque como he dicho en otros videos, cuando le pidamos perdón a Dios en una oración sencilla y simple, pero de corazón y afecto, a un Dios invisible, a un Dios que está en el cielo, no una imagen, a un cuadro, sino a un Dios de corazón a corazón, que le hables y le digas, Dios, perdoname mis pecados, puede ser que Él te diga, ¿por qué te tengo que perdonar? ¿Por qué te tengo que perdonar a vos? Y acá está la respuesta en todos estos versículos y en el hecho de que Jesús hizo en la tierra hace 2000 años. La respuesta está en que gracias a Jesús, que derramó la sangre en la cruz, tú me tenés que perdonar, porque es un regalo de Jesús. Y ahí Dios te va a decir, ¿sabes qué? Tenés toda la razón. Mi Hijo Jesús murió por ti y por todo el mundo. Gracias por reconocer ese sacrificio. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido al paraíso. Con eso vamos directo al cielo. No necesitamos ni el permiso de San Pepito, ni San Juan, ni de Joseph Smith, ni de Brigham Young, ni de ninguna iglesia que esté sobre la tierra. Solo el permiso de Dios y el hecho de que Jesucristo haya hecho eso. Después nosotros, como cristianos, tratemos de crecer espiritualmente, leyendo, pidiendo a Dios oración y bueno, congregándose con hermanos, haciendo la cena, bautizándonos. Mire con respecto a la sangre, que dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, Efesios 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, los hermanos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:13. Por eso es tan importante cuando nosotros o uno habla que por la sangre de Jesucristo somos limpiados de los pecados. Porque sí, ese sacrificio hecho solo una vez y para siempre, como manifesté en este
porque esto lo hizo una vez y para siempre. Hebreo capítulo 7 lo hizo para nosotros, entonces nos salvó para siempre. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este fue el estimadísimo apóstol Pedro, Cefas, que manifiesta en su carta, capítulo 1, versículo 18 y 19. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreo 9:14. Entendemos entonces, hermanos, lo único que nos puede salvar es el pedir perdón y solicitar el arrepentimiento. ¿Y por medio de qué o por qué no tienen que perdonar de ese arrepentimiento? Gracias a la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Todo eso tenemos que hablarle directo a Dios. Después tenemos el bautismo. Los mormones o la iglesia suda entienden que el bautismo es parte esencial de la salvación, al igual que la imposición de las manos. Después, si no sos bautizado, no vas a ir al cielo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Entiendo, como entienden varios hermanos, que no va por ese lado tampoco la cuestión. Pero miren lo que dice la iglesia sud. El bautismo por inmersión en el agua llevado a cabo por alguien con la debida autoridad, es decir, con alguien de la iglesia de ellos, es la primera ordenanza de salvación del Evangelio, la primera ordenanza. Es decir, lo primero para ser salvo tenemos que bautizarnos. Y es necesario para llegar a ser miembro de la Iglesia de Jesucristo, los santos del último día, y recibir la salvación eterna. Todos los que deseen obtener la vida eterna deben seguir el ejemplo del Salvador al bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo. El que es llamado por Dios y tiene autoridad de Jesucristo para bautizar, entrará en el agua con la persona que se haya presentado para el bautismo y dirá, llamándolo por su nombre y habiendo sido comisionado por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendice por su fidelidad a quien guardan los convenios que hicieron el bautizarse. Algunas de estas bendiciones son la compañía constante del Espíritu Santo, la remisión de los pecados y el privilegio del nacer de nuevo. Espiritualmente, si se mantienen fieles, se les promete la vida eterna. Véase 2 de Nefi 31 dice. Así que tenemos que, si es que nos mantenemos fieles a la iglesia, a los mandatos, así que nos bautizamos y todavía puede ser que podamos la salvación. Me parece muchísimo a lo de los testigos de Jehová. Bautismo por los muertos. Una de las doctrinas controversiales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el asunto del bautismo por los muertos. Ellos entienden que sí hay que bautizar a las personas, que el bautismo es súper necesario para ir al cielo. No vas a poder ir al cielo si no estás bautizado. Cuando José Smith empezó a hablar de eso, algunos miembros de la iglesia decían, ¿qué hacemos con los familiares pasados que no entendieron esto que tú nos estás explicando? Bueno, él dijo, bueno, tráigame los nombres de las personas que ya fallecieron y ustedes se bautizan por las personas que murieron antes. La idea es que después se les pregunte en el cielo a ellos si aceptan ese bautismo o no, y ahí van a ir al cielo. ¿En la Biblia está eso? No, no está en la Biblia eso. ¿Es una doctrina falsa? Sí, es una doctrina falsa y lo vamos a argumentar. Pero vamos a ver qué es lo que dicen ellos. Jesucristo enseñó que el bautismo es esencial para la salvación de todos los que han vivido en la tierra. Muchas personas, sin embargo, han muerto sin recibir el bautismo. Otras han sido bautizadas sin la debida autoridad. Por ejemplo, las iglesias que no son correctas en todo el mundo. Como Dios es misericordioso, ha preparado una medida para que todos reciban las bendiciones del bautismo. Al realizar bautismos vicarios por aquellos que han muerto, los miembros de la iglesia ofrecen estas bendiciones a sus antepasados fallecidos. Las personas pueden escoger después si aceptarán o rechazarán lo que se ha hecho en su nombre. Es decir, que esos muertos allá aceptarán o no el bautismo. Interesantísimo. Algunas personas consideran incorrectas contar el bautismo entre los principios esenciales ordenados por Dios a cumplir para obtener la remisión de los pecados. Como respuesta declaramos que el Salvador y los apóstoles lo han hecho antes que nosotros. Por tanto, nos sentimos obligados a seguir su ejemplo. El bautismo expurga ahora nuestras almas de pecados e impureza mediante la fe en la gran expiación. En la Biblia no dice eso. Es claramente evidente que se debe cumplir con las obras exteriores, así como con la fe y el arrepentimiento a fin de recibir el privilegio del Evangelio. Fíjase la sugerencia 2 de la página 50. En el bautismo y el don del Espíritu Santo, esto está escrito en la página oficial de la Iglesia Sud. El bautismo, según la Biblia, es un testimonio de que decidís morir para el mundo y nacer para Cristo. El bautismo no es un deber sacramental para ir al cielo. Los mormones creen que los niños menores de 8 años no pueden pecar porque no tienen la edad suficiente para distinguir el bien del mal. Y en esto estamos de acuerdo.
No sé cuál es la edad promedio, en la Biblia no dice ninguna edad, pero sí manifiesta que los niños sí van a ir al cielo, no necesitan tener el conocimiento profundo espiritual de Dios, ni arrepentirse de los pecados, ni manifestar la sangre de Jesucristo, pues son niños ya van directos al cielo, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo Jesús. Por esto, dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Por esta razón no bautizan a los niños hasta que tengan 8 años de edad. Es decir, que si son de la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, no pueden bautizar a niños menores de 8 años de edad, ni tampoco hacer el bautismo vicario a personas que murieron niños. Se entiende que están directos ya en el cielo. Antes de la edad de 8 años, a los niños mormones se les enseña el Evangelio de Jesucristo y a aprender a orar para pedirle a Dios un testimonio personal de las cosas que están aprendiendo. Queridísimos hermanos, los mormones buscan en la Biblia algún elemento que puedan agarrarse para hacer esto del bautismo de los muertos. Y bueno, sí existe en la Biblia, menciona un bautismo de muertos. No puedo negar esa situación porque sí existe. En la Biblia, en una de las cartas de Pablo a los Corintios, una iglesia que tenía enorme cantidad de conflictos, que era una iglesia donde había muchos paganos, muchas personas que habían formado con la ideología de religiones fuera de los judíos. Entonces también había luchado dentro de esa iglesia con personas que se habían convertido al cristianismo, pero no creían en la resurrección de los muertos, no creían que resucitaban las personas, por aquello de los saduceos que no creían, que hablaba de que existía la resurrección. De ahí tomaban la esencia aquella de que, como Dios dijo, del polvo eres y al polvo volverás, y ahí se termina la historia del ser humano, siendo aún creyentes de Dios y siendo aún creyentes israelitas. Sin embargo, Pablo le explicaba a ellos que estaban equivocados, que la resurrección existía, que él mismo había visto la resurrección en presencia al ver a Jesucristo, que se le había aparecido Jesús resucitado a Pedro, que se le había aparecido a más de 500 personas, que anduvo con los apóstoles y que por último lo había visto él, y daban fe y testimonio de que la resurrección había existido, que él entendía que toda la lucha que estaba haciendo en la tierra sería en vano si no existía esa gran recompensa que es al fin de la carrera espiritual y carnal de cada ser humano. Sin embargo, en una de las partes, y de forma irónica, porque ya no tenía otra forma para explicarle a los corintios de la resurrección, habla del tema del bautismo de los muertos, pero no como una doctrina realizada por los cristianos, sino por una doctrina realizada por algunos creyentes paganos de Corintios. Porque mismo le dice, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Y ahí empieza a explicarle a ellos el tema de la resurrección. En el versículo 29 dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿cómo me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana morimos. Y ahí sigue su carta. Pero en esta parte, en el versículo 29 de este capítulo de Corintios, dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan por los muertos. Está hablando de otra persona fuera de la iglesia. Está hablando de los paganos. Le está dando una bofetada a la iglesia de Corintios, a los saduceos, diciendo, aún ellos que no son cristianos se bautizan por los muertos, ¿cómo van a entender que existe la resurrección de los muertos? Si aún los paganos creen en la resurrección de los muertos, bautizándose por muertos, ¿cómo nosotros no vamos a creer en la resurrección de los muertos? En ninguna parte de la Biblia está establecido que hay que hacer bautismo vicario, en ninguna parte. Solo en este versículo se habla y hay varias personas que lo tratan esto. Lo puedes analizar, puedes buscarlo en YouTube, Pablo bautismo de muertos, y te aparecen varios videos de varias personas, pastores de iglesia que tratan el tema. Por ejemplo, yo acá te muestro uno de un canal que se llama Biblia en Contexto, donde este muchacho habla muy bien, Lo voy a poner abajo para que lo puedan analizar, que el nombre del video se llama Bautizarse por los muertos, ¿qué quiso decir Pablo en 1 Corintios 15, 29? Capítulo 15, ¿vieron? Y él habla en este video, por ejemplo, que cerca de Corintio existía una ciudad que se llama Eleuterópolis, que ustedes la pueden buscar, donde habla de que esta ciudad al norte de Corintio, a 50 kilómetros, practicaba esto de los bautismos de muertos como una religión pagana.
Esta religión fue mencionada por Homero en el himno a Demetrio en la página 478-479. Es decir, en definitiva, son varios que analizan que puedes tener otra explicación a esto. Algunos hablan que este versículo 29 está mal puntuado, que tiene que haber un punto, una coma, pero para mí que va por eso. Se nota el aire un poco irónico de Pablo hablándole a los corintios, porque la verdad es que los corintios habían hecho varias macanas. Así que el bautismo de muertos no está establecido en la Biblia. Y yo no estoy tratando de camuflar la Biblia con una interpretación personal. Acá Pablo está hablando de un tercer grupo, no habla. Y nosotros, ¿por qué nos bautizamos por los muertos? No dice. ¿Y qué harán los que se bautizan por los muertos? Esos que están allá afuera. Y después habla de nosotros. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Está hablando de la resurrección de los muertos. Está hablando de que sí existe la resurrección y que hay que darle para adelante en la creencia de Jesucristo. Con respecto a ver si aceptamos o no el tema de, como dice la Iglesia Sud, se bautiza una persona, pero después el hombre acepta o no acepta el bautismo. Ya nosotros estuvimos hablando en el video anterior del rico y Lázaro. ¿Se acuerda que había una cumbre que dividía a rico y a Lázaro? Y a rico le mandaba decir al padre de Abraham, por favor, mándame a Lázaro, por favor, manda a Lázaro a que hable con mis familiares que están en la tierra y que no vengan este tormento. Si hubiera acontecido que se le da una segunda oportunidad, si hubiera acontecido que se hubiera la doctrina del bautismo por un muerto, Abraham o Jesús mismo, cuando habla de este tema en Lucas 16, le hubiera dicho, bueno, espera a ser bautizado a alguno de los vivos que están allá para ver si aceptan, o tú ten paciencia que alguno se va a bautizar por vos y vas a venir a este lado del monte. No, está clarísimo que dice que no puede pasar de un lado o a otro, o esto que está escrito en la Biblia. Y ahora lo vamos a analizar, que se vive una sola vez y después el juicio. Nada que puedas hacer después que mueras pueda justificar tus actos en el pasado. Ni nadie que está en la tierra puede justificar tus actos que hiciste cuando estés allá. Así que la única oportunidad para uno arrepentirse y mencionar el sacrificio de Jesús para perdonar el pecado es ahora que estás viendo el video, es ahora que podés razonar esa situación, porque mañana o pasado puede ser que te pueda venir alguna calamidad y estés del otro lado. Y cuando estás del otro lado ya no hay forma de echar para atrás. Recuerden lo que le pasó al rico y a Lázaro. La Biblia no respalda ni enseña que haya otra oportunidad para aceptar a Cristo o hallar la salvación después de esta vida. Es una falsa doctrina lo del bautizarse por los muertos. Por el contrario, en Hebreos 9:27 afirma contundentemente, está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Así que la única oportunidad para aceptar a Cristo como Salvador es la que se presenta en esta vida. La Biblia también nos enseña directamente que no somos salvados por el bautismo, sino solo por la muerte de Cristo, el cual pagó el castigo de nuestros pecados. En Lucas capítulo 23 dice, mire qué interesante en esto de Lucas capítulo 23, estamos hablando cuando llevaron a Jesús al sacrificio, cuando lo estaban crucificando, que habían dos malhechores, uno a su izquierda y otro a su derecha. ¿Se acuerdan lo que le pasó? Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, clavaron en la cruz y los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló, así que eres el Mesías, demuéstraselo salvándote a ti mismo y a nosotros también, le dijo uno de los ladrones. Pero el otro criminal protestó, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Reconoció el error que tenía. Ni siquiera temes a Dios, ni siquiera tienes respeto por Dios, que vos sos un ladrón ya confeso, ya condenado. Nosotros merecemos morir por nuestros criminales. Acá está hablando del arrepentimiento. El arrepentimiento de ese ladrón. Pero este hombre no ha hecho nada malo y reconoció el poder salvador de Jesucristo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pidió el estar junto a Jesús. Y Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Es decir, que esta persona no necesitó bautizarse para ir al cielo. Esta persona falleció reconociendo que era pecador y reconoció que Jesús era el Mesías, y con eso Jesús mismo le dijo, hoy conmigo estarás en el paraíso.
sin necesidad de bautismo. El bautismo no es necesario para ir al cielo. Es una demostración, sí, después que te arrepentiste y reconociste ese gran sacrificio de Jesús, de que te convertiste al cristianismo. Es una demostración al mundo y es una demostración de fe. Es un tesorito que te haces acá en la tierra para llevar al cielo y que es necesario porque también en la Biblia dice que lo hagas, pero no es un elemento necesario para que vos vayas al cielo. Puede ser que ahora estés en el hospital escuchando esto, puede ser que tengas un familiar en el hospital pasando sus últimos momentos. No lo vas a sacar del hospital a bautizar, como dicen los mormones, para que se salve, porque no tiene nada que ver eso. Pero que una persona esté sano y salvo, se arrepiente y haga una demostración bautizándose como Jesús se bautizó, como Juan el Bautista mandaba, como los apóstoles estableció y como Jesús mandó que nosotros bautizáramos a las personas que se convirtieran, así tú que estás escuchando podés hacer ese acto de fe. Sé que es difícil, pero si te sale del corazón y en agradecimiento a ese sacrificio que acabo de leer, que todo el mundo se burlaba de Jesús, tú no te burles, tú seguí adelante con el camino de él. Hasta acá vamos a llegar con el video, queridísimos hermanos. Vamos a continuar después con las profecías de José Smith. Hay muchos temas más para hablar, muchísimo. Esperemos que les guste esto. Muchas gracias por todas las vistas al video número 1. Gracias por los comentarios. Vamos a tratar de ir avanzando con esto y podamos crecer entre todos con amor acerca del conocimiento verdadero de Dios. Y que el Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros, purifique nuestros pecados constantemente. Si tú estás escuchando y no sabes cómo es la salvación, es sencillo pedirle perdón a Dios por tus pecados y reconocer que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de ello. Y en agradecimiento después, seguir una vida cristiana, bautizándote, yendo a la iglesia, haciendo la cena, congregándote con hermanos. Si no tienes fuerza para eso, pedirle fuerza a Dios para crecer espiritualmente, ser un cristiano de verdad o una cristiana de verdad, en el sentido de que crecer espiritualmente te va a hacer bien a vos, a tu corazón, y te va a dar paz y tranquilidad en este mundo tan turbio y lleno de violencia. Espero que así sea para que todos los que estén viendo esto puedan dar like, se puedan unir a la comunidad suscribiéndose al canal y yendo por el camino correcto, peregrinando con amor. Gracias a todos los hermanos que ven el video, a la iglesia de Barros Blancos y a toda la iglesia de Pando, de Uruguay y del mundo. Nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga. Gracias a todos por estar.